¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Soy Juan José Arias Orozco, director técnico del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán. Y en esta ocasión estoy muy bien acompañado. Está conmigo María Elisa Chavarrea Chim. Ella es licenciada en Antropología Social, maestra en Gestión del Desarrollo Rural, técnica en creación literaria y también tiene una especialidad en dirección de revitalización de la lengua que cursó en País Vasco. Ella está con nosotros porque vamos a tocar un tema muy interesante, porque finalmente la lengua maya es uno de los orgullos más profundos de esta cultura, y sobre esto, pues quién mejor que Elisa para venir y compartir con nosotros lo que de la lengua maya ella también conoce. Muchas gracias, Eli, pues por estar con muchísimas nosotros. gracias por la invitación y pues por permitirme compartir pues este tema tan importante y que a mí es uno de los temas que pues más me apasionan y que también pues es algo de lo que he estado estudiando en los últimos años. Sí, pues qué gusto, al contrario. Para empezar a tocar el tema, quisiera que nos comentaras cuáles son los testimonios más tempranos que tenemos sobre la escritura y la lengua maya. Pues más que tempranos, yo pudiera decir que la escritura de la lengua maya viene desde la época prehispánica, ¿no? Podemos encontrarlo incluso en los sitios arqueológicos, en los glifos, donde a través de representaciones, podríamos decir gráficas, pues están ahí presentes, ¿no? Y que con el paso del tiempo, pues los podemos encontrar también en los libros de los chilames balames más adelante, ¿no? Después de la llegada de los españoles, pero que sin duda han estado presentes desde la época prehispánica. Es una manera de comunicarse a través de estos, podemos decir, hay desde números, desde símbolos que están presentes ahí. Esta simbología o esta iconografía que finalmente vemos representadas en muchos de los monumentos prehispánicos y arquitectónicos de la zona, tenían la particularidad de ser leídos únicamente por cierto tipo de gente, ¿verdad? Sí, precisamente era gente especializada que se dedicaba a hacer pues estos registros y que dominaban el tipo de pues de escritura. Por eso es una escritura que no cualquier persona podía entender o comprender, porque se referían a fechas, podríamos decir también a un tiempo determinado, a lo mejor alguna época de conquista de los mismos grupos en ese entonces. Entonces representaban estas fechas importantes pues en estos lugares, ¿no? Entonces no cualquiera tenía el acceso a esto. Creo que sucede hasta nuestros días, ¿no? Más adelante podemos ver que no cualquiera también tenía acceso a la escritura, sino que era gente, podemos decir, un nivel más alto, como los escribanos. En ese entonces, pues los sacerdotes eran quienes tenían acceso a este tipo de escrituras, ¿no? Entonces eran fechas especiales que se registraban eso, por eso es que a veces son un poco complicados de entender, ¿no? Esos eran los temas más recurrentes, los relacionados más bien con los triunfos de los gobernantes, con fechas importantes, que es lo que nos comentas, ¿verdad? Sí, así es. Se registraban fechas importantes, sobre todo también podemos decir, de la astronomía, porque predicciones, sí, podríamos decir. Incluso hay registros más adelante, que después, están los chilambalames que te comentaba, donde ahí incluso se han encontrado registros de la llegada de los europeos, de los españoles, que estos se dice que también ya estaban representados en alguna parte y se transcriben en los chilambalames. Entonces ellos podían predecir un poco lo que iba a suceder más adelante. Recuerden que ellos llevaban el registro del tiempo. Entonces a través de este registro del tiempo podían ellos decir o determinar ciclos que se iban repitiendo. La lengua maya sin duda es una lengua viva porque, la escuchamos en la calle, la escuchamos en eventos, la escuchamos en la radio, en la televisión. Es una lengua muy bien atendida. ¿Por qué crees que la lengua maya ha trascendido de manera distinta a las otras lenguas que se dieron a conocer o que se desarrollaron durante la época prehispánica? Yo creo que una de las ventajas que tiene la lengua maya es que es una lengua que se habla a nivel peninsular. Recordemos que Campeche, Quintana Roo y Yucatán hablan la lengua maya, pero también se extendió a otras partes de
Guatemala, Belice, incluso Honduras. Hasta la fecha el país de Belice hay mayablantes que tenemos contactos con ellos y sabemos que están haciendo la revitalización. Esa es, creo que, una de las ventajas. Y la siguiente es que yo creo que muchos de los escritos nos permitieron todavía conocer qué era lo que se registraba en la época después de la llegada de los españoles y que adaptaron ese carácter de la escritura latina, es decir, se aprovechó. No es que llegaron y haya desaparecido, sí desaparecieron pues muchos de los escritos. Tenemos el registro del auto de fe de Maní, que sabemos que se destruyeron muchísimos libros en esa época, pero que después se pudieron reconstruir y es a partir de allá que se conoce mucho de los sucesos que estaban registrados antes de la llegada pues de los españoles. Entonces se fueron transmitiendo muchas de esa transmisión, también ese registro fue de manera oral. Exacto. La lengua maya es una lengua oral que se transmite de generación en generación y bueno, los abuelos han sido parte fundamental. Por eso es que dicen, si se deja de hablar y no se transmite, pues se pierde gran parte. Pero en este caso, esas dos cosas creo que son los que han hecho que la lengua maya todavía hasta la fecha permanezca, además de que podemos entendernos en un territorio de manera perfecta, a diferencia de lo que sucede con el náhuatl, que es la primera lengua a nivel nacional, pero tiene muchas variantes que no les permite de un lugar a otro que se habla el náhuatl, a veces son variantes y no se entienden. Nosotros como mayas o el mayatán o el maya peninsular nos entendemos perfectamente, incluso esta gente de Belice podemos entendernos la misma lengua, es la misma lengua maya. Entonces yo creo que esto es lo que le da esta fortaleza a que hasta la fecha se continúe hablando. ¿Hay algún registro sobre el número de variantes y el tipo de cualidades de estas variaciones sobre la lengua maya? Bueno, recordemos que a nivel nacional hay 68 lenguas con cerca de más de 300 variantes que se han registrado. La lengua maya forma parte de esta familia maya que tiene más cerca de creo que 40 variantes, desde el lacandón, que también es parte de la familia de los mayas, el mopán, el itzá, que son parte de esta familia, ¿no? Entonces, si hay un registro, solo en el caso del maya, que es el maya yucateco, pues cerca de la población que habla la lengua maya es un poco cerca de los 28% de personas. Sin embargo, solo registra a partir de los 5 años y más, me parece. Entonces estamos dejando aparte la generación más pequeña que no están haciendo el registro preciso de cuánto es esta gente que está hablando la lengua maya. ¿Y en qué consisten estas variaciones? ¿Tienen que ver con interpretación, con cambio de significados, con entonaciones o de todo? Bueno, en el caso del maya yucateco, nos entendemos perfectamente. Yo creo que son variantes muy pequeñas que tenemos en el caso del oriente, o también muchos dicen es que hablas el hachmaya. No es que se hable el hachmaya, es que… ¿Qué es el hachmaya? Bueno, el hach es el muy, el muy, el hach, lo bueno, ajá. El hach, el que es así. Pero no es que en realidad se hable el hachmaya, lo que pasa es que se han tomado muchas palabras del español y se han adaptado a la lengua maya. El hach es la mezcla o la incorporación del español al maya, o al revés. Bueno, ¿Se da también al revés o no? Algunas personas les dicen el hachmaya, pero es que no existe un verdadero maya. Es a veces como la gente lo interpreta, que por ejemplo los del oriente tienen una manera de decir, por ejemplo, agrio, o y en el centro tienen otra manera de decirlo, o que no han incorporado tantas palabras a la lengua maya. Por ejemplo, mucha gente empieza a usar palabras como el pero, por ejemplo, ¿no? Pero matimbim, que es pero matimbim, pero es que no voy. Vale, el pero tiene una manera de decirse que es el vale matibín. Entonces yo puedo usar la frase completa en lengua maya tratando de no incorporar tantas palabras
del español. Entonces, a lo largo del tiempo, muchas personas van incorporando y lo vuelven ya tan usual en la manera de usarse. Lo podemos ver en los números. O sea, ahorita la gente cuenta en maya hasta el número 4, Jumpe, Cape, Oshpe, Campe, y ahí termina. No es que no existan maneras de decirlo en el 5 o el 6, sino que se va haciendo, ya no se usa la palabra y entonces se va familiarizando con él. Llegan al 4, que es el Campe, y dicen 5, 6, 7. Entonces se vuelve tan común el uso de esa palabra que la gente cree que no existe. Entonces cuando te escuchan que tú cuentas hasta el 9, hasta el 10, dicen, es que estás hablando el Hachmaya. No es que hables el Hachmaya, es que en realidad sí hay maneras para decirlo, solo que se ha dejado de hablar. ¿Hay alguna región en donde esté más acercado la lengua maya al original? ¿En donde haya sufrido menos cambio, menos influencia o menos mezcla de otras palabras que no sean tan puras? Quizá por el oriente del estado se hable un poco más apegado al maya y que no mezclen tantas palabras. Esto quizá tenga que ver también por el acercamiento pues a la ciudad, ¿no? Y por el caso de Jalachó, Mashcanú, que por ejemplo hablan un poquito más cantadito le digo yo, porque si yo digo una frase muy usual que dice, Hekutale Waksho, a ellos como que cuando hablan dicen Hekutale Waksho, entonces como que le dicen cantadito porque la entonación que ellos le dan a la hora de hablar lo hace como un poco diferente a las otras partes, pero yo creo que nos entendemos perfectamente a nivel peninsular, o sea, no es que de este lado no nos entendamos y estos hablan diferente, no, a nivel peninsular creo que esa es una de las fortalezas que tiene la lengua maya, de que podemos entendernos perfectamente. Y además están acostumbrados a contextualizar, ¿no? Lo que comentabas, que esto les ayuda a ustedes a no interpretar de una manera inadecuada lo que están escuchando. Exactamente, por ejemplo, yo sé que para decir agrio, en mi caso es sutz, y en el oriente dicen pa, por ejemplo. Pero yo sé que los del oriente a esa palabra la llaman así. Entonces también es conocer el contexto en que se está usando la palabra para saber qué se refiere a eso. Mencionaste un punto que dentro de la historia regional y nacional es muy importante, porque yo siento que fue de estas temporadas más dramáticas que se dieron en esta región, que fue el año de 1562, en donde mencionaste el auto de Maní, en donde, pues bueno, esta tragedia estuvo finalmente conformada por la destrucción de códices y documentos mayas que contenían información muy importante de la misma cultura, ¿no? ¿Qué se empezó a comunicar o cuáles fueron los nuevos mensajes que se dieron a partir de la destrucción de los códices y documentos originales mayas? Yo creo que lo podemos clasificar de dos maneras. Uno era como esta recuperación. Recordemos que en ese entonces se adapta entonces el alfabeto, bueno, el latino, que es el que traen los españoles, y se aprovecha a transcribir muchos de los que en la memoria quedaban, se fueron registrando nuevamente en los libros. Quizá no tan de una manera aproximada, porque como eran transcripciones, pues sufrían cambios. A lo mejor no era tan fiel esa transcripción que se hizo a los documentos, pero se podían encontrar textos sobre astronomía, sobre religiosidad, sobre acontecimientos de los gobernantes, pero también se iban incorporando ya actividades de la parte comunitaria, lo que está viviendo en su momento pues la comunidad, ¿no? Ya se empiezan a hacer estos registros de recaudación de impuestos, o sea, ya más de la vida cotidiana. Sí, y ahora de todos estos documentos, ¿hubo algunos que se habrán salvado que pues puedan dar fe de lo que sucedía en época prehispánica, o que finalmente sean como el resultado de este tipo de registros? Pues yo creo que más es un poco difícil, pero sí hay testimonios de los libros, por ejemplo, del Chilam Balam, o recordemos que de acuerdo a donde se encontraban estos libros o donde aparecían, era el nombre que se le daba. Si el texto fue encontrado en el libro de Chumayel, se le daba el nombre del Chilam Balam de Chumayel, o el libro del Chilam Balam de Ixil, o de acuerdo donde aparecía
los textos. Entonces, esto también nos da una idea de la época en la que se escribió, y los sacerdotes tenían mucho que ver con que estos textos se mantuvieran, ¿no? Y qué era lo que contenían también los textos, pues ellos lo conocían, pero también la gente que aprendió a escribir, que eran los de la clase de los sacerdotes, pues ellos hacían estos registros del momento en el que estaban ellos viviendo. El Chilam Balam, sabemos de él porque se tienen facsímiles para poder estudiarlo, y en el caso de Yucatán creo que Mendisborio fue uno de los que pudieron hacer la traducción del maya, y es uno de los que se conocen hasta la fecha. ¿Por qué es tan exitoso el Chilam Balam? ¿De qué trata? Yo creo que porque es un libro completo que trae desde temas de astronomía, calendario, la migración de los itzáes, el lenguaje del Suyuatam, que también es otra manera de acertijos que traían en este libro. Están contenidos en Chilam Balam. Están contenidos en el Chilam Balam, y también hay una parte que son profecías, narra también un poco la llegada de los españoles, como que esta visión de futuro, que lo que iba a suceder se encuentra en el libro del Chilam Balam de Chumayel. Y acercándonos un poco a nuestros tiempos, ahora, actualmente, ¿qué porcentaje de mayablantes hay en esta región? No sé si el dato sea únicamente exclusivo para Yucatán. El de Yucatán estoy segura que es un 28% que estamos hablando. Le sigue después el estado de Quintana Roo y después el estado de Campeche en porcentaje de mayablantes. ¿Qué tipo de instancias son las que apoyan la protección de la lengua maya y aparte su divulgación en el estado de Yucatán? Mira, yo creo que ahorita hay varias como instancias, no solo a nivel gubernamental, sino también a nivel de organizaciones de la sociedad civil, que están haciendo mucho por la revitalización de la lengua maya. Tenemos en México el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que fue creado en el 2003, y a partir de ahí, está la Ley General de Derechos Lingüísticos, que hace obligatorio que cada vez sean más las acciones que se hagan a favor de la lengua maya, en general, ¿no?, de las lenguas indígenas, pero también con la declaración del diseño del diseño de las lenguas indígenas, pues como que también hay varias organizaciones que se están obligando a hacerlo. En el caso de Yucatán, creo que hay muchas. En Izamal tenemos un centro de investigación también que está trabajando a favor de la lengua maya, y así como ese, yo creo que en el caso de Yucatán hay varias organizaciones que lo están haciendo. ¿Y por qué es importante fomentar el aprendizaje del maya en esta región? Yo creo que es una manera del porcentaje que tenemos, que es alto. Estamos hablando del 28% de una población que sin duda requiere de que la lengua maya tenga un estatus al igual que el español, que también se pueda oficializar y que tenga presencia en todos los ámbitos, tanto en el nivel educativo, en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito incluso de salud, precisamente por la cantidad de gente que habla la lengua maya, que es también parte de los derechos lingüísticos que tiene la gente, ¿no? Entonces, creo que sí es importante porque también la lengua maya va pegada con la cosmovisión. Decíamos hace rato, para poder hablarlo, no solo es hablarlo, también hay que entender el contexto en el que se desarrolla la lengua. Sí, y además acá las comunidades indígenas son fuertes también, y creo que los gobiernos están obligados a acercarse a ellos, y yo creo que esta es una muy buena opción. ¿Hay algún tipo de proyectos o políticas públicas encaminados precisamente a favorecer este tipo de acciones? Pues yo creo que ahorita las instancias están dirigidas a apoyar, ¿no? Creo que se están haciendo muchas acciones, se están difundiendo a través de la radio, se está aprovechando los medios digitales, hay música, los jóvenes a través teatro, de la música, teatro, documentales que ahorita se están subtitulando, se están haciendo en lengua maya. Entonces, yo creo que hay un avance en cuanto a esta difusión y a la revitalización de la lengua maya. Sí, bueno, esa es una cuestión que también a mí de manera personal me da muchísimo gusto, porque creo que el maya es una de las fortalezas más fuertes que tenemos en esta región, y qué bueno que se están realizando este tipo de acciones, y que finalmente nos vuelve pues personajes y actores que finalmente acompañamos a la lengua maya como personaje central de esta región. Muchísimas gracias por toda esta información. Quisiera que nos leyeras en 4 líneas
poema que tenemos por ahí para que pues bueno, la gente escuche precisamente las cualidades de esta lengua. Sí, precisamente esto es un trabajo que se ha estado desarrollando pues con la idea de que se vaya fortaleciendo cada vez. Creo que la poesía es parte de eso, ¿no? Entonces este se llama Shmahana, Kalantik Inkustal, Naidbit Ichilusasil Ekolchenil, Katuchtal, Hilunjali Sebanil, Ya Apekil, Shambila Bimbal, Pepenil Chuktik Inkustal, Bin Nachil, Bin Natzil, Tuch Balechti. Shmahana, cuida mi vida, soñado en la luz de la oscuridad, te posas de pronto a prisa, difícil que se mueva, despacio en irse, mariposa que espía mi vida, cuán lejos, cuán cerca, posada está. Bueno, hay que mencionar que este es un poema precisamente de la maestra Echavarría. También muchísimas gracias por compartir con nosotros también parte de tu talento. Muchísimas gracias. A usted que nos acompañó, también le agradecemos mucho. Nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.